La reina Zefira observaba el asiento vacío de la Tierra con creciente inquietud. El Consejo Galáctico había convocado una sesión de emergencia después de 3 años de silencio absoluto del planeta azul. Los representantes de 1000 civilizaciones llenaban la inmensa cámara orbital, sus voces creando un murmullo constante de preocupación y especulación. El consejero Vortak de Kepler Prime golpeó su bastón contra el suelo cristalino. El sonido resonó como un trueno, silenciando instantáneamente a la multitud. Sus 4 ojos escanearon la asamblea antes de posarse en el asiento terrestre desocupado. La última vez que los humanos habían aparecido, su embajador Jake Morrison había presentado informes rutinarios sobre el progreso tecnológico y las exploraciones espaciales. Nada había sugerido que la Tierra estaba a punto de desaparecer del radar galáctico. Los sistemas de comunicación seguían funcionando, pero nadie respondía a las llamadas del Consejo. Zefira recordaba vívidamente su primera reunión con los humanos hace 20 años. Había subestimado completamente a esas criaturas bípedas. Su tecnología parecía primitiva comparada con las civilizaciones milenarias que dominaban la galaxia. Sin embargo, algo en sus ojos había despertado una sensación extraña en su núcleo consciente. Los humanos poseían una determinación que ella había observado raramente en otras especies, mientras la mayoría de las civilizaciones avanzaban lentamente a través de milenios de evolución gradual. Los humanos parecían consumir el conocimiento como si el tiempo fuera su enemigo mortal. En apenas 2 décadas habían revolucionado sus sistemas de propulsión y comenzado a explorar sistemas estelares distantes. El almirante Krex de las flotas unificadas se levantó de su asiento. Su forma insectoide brillaba bajo las luces artificiales mientras activaba el holograma central. Una imagen tridimensional del sistema solar apareció flotando sobre la asamblea. Honorables miembros del Consejo, comenzó con su voz metálica. Nuestros exploradores han detectado actividad inusual en el espacio terrestre. Las lecturas de energía son inconsistentes con cualquier tecnología conocida por esta civilización. Zefira sintió que sus 3 corazones se aceleraban simultáneamente. Durante meses había recibido informes fragmentados de sus agentes sobre anomalías en el sector terrestre. Ninguna de las especies del Consejo había logrado desarrollar la tecnología que los sensores estaban detectando. La posibilidad de que los humanos hubieran logrado semejante avance en tan poco tiempo era perturbadora. El consejero Vortak amplió la imagen holográfica. Estructuras masivas aparecieron orbitando alrededor de planetas exteriores del sistema solar. No eran estaciones espaciales convencionales. Su diseño sugería propósitos que ningún miembro del Consejo podía identificar completamente. Las construcciones parecen estar minando asteroides a una velocidad exponencial, continuó Krex. Nuestros cálculos sugieren que están procesando más materia prima en un año que la mayoría de civilizaciones en una década. La tensión en la cámara se intensificó. Varias especies comenzaron a comunicarse telepáticamente, sus preocupaciones creando ondas de energía psíquica que Zefira podía sentir presionando contra su mente. Los humanos habían desaparecido justo cuando su desarrollo tecnológico había alcanzado niveles preocupantes. Zefira se levantó lentamente de su trono flotante. Su forma etérea se materializó completamente mientras se dirigía hacia el centro de la cámara. Todos los ojos, tentáculos y sensores se focalizaron en ella. Como una de las civilizaciones más antiguas del Consejo, sus palabras llevaban un peso considerable. Miembros del Consejo, comenzó su voz resonando con armónicos que solo su especie podía producir. Creo que hemos subestimado gravemente a los humanos. Su ausencia no es coincidencial. Están preparándose para algo que podría cambiar el equilibrio galáctico. El silencio que siguió fue absoluto. Zefira sabía que había expresado los temores secretos de muchos miembros. Los humanos habían demostrado una capacidad única para la guerra y la innovación. Su historia estaba llena de conflictos que habían impulsado avances tecnológicos increíbles. Ahora,
Con acceso a tecnología galáctica y recursos prácticamente ilimitados, las posibilidades eran aterradoras. La sesión del Consejo había comenzado como una investigación rutinaria sobre una civilización menor que había dejado de comunicarse. Pero conforme los datos se acumulaban, Zefira se daba cuenta de que estaban enfrentando algo mucho más significativo. Los humanos no habían desaparecido por accidente o desastre. Se habían retirado deliberadamente del escenario galáctico, y eso solo podía significar una cosa: se estaban preparando para regresar con poder suficiente para desafiar todo lo que el Consejo representaba. El miedo comenzó a extenderse por la Cámara como un virus silencioso, infectando incluso a las especies más poderosas con la realización de que tal vez habían permitido que una amenaza creciera bajo sus propias narices. La tensión en la Cámara del Consejo Galáctico se intensificó cuando los datos comenzaron a revelar la verdadera magnitud del misterio terrestre. Zefira observaba cómo los hologramas mostraban construcciones cada vez más masivas dispersas por todo el sistema solar. Estas estructuras no seguían ningún patrón arquitectónico conocido por las civilizaciones del Consejo. El comandante Nexus de la Federación Andromedana activó una serie de imágenes que habían sido capturadas por sondas espía durante los últimos 6 meses. Las construcciones humanas no solo eran masivas, sino que parecían estar conectadas por una red de túneles de energía que pulsaban con una luz azul brillante. Honorable Consejo, la voz sintética de Nexus resonó por la Cámara. Nuestros análisis espectrales sugieren que los humanos han desarrollado una forma de manipulación de materia a nivel subatómico que supera nuestras capacidades actuales por factores exponenciales. Zefira sintió un escalofrío recorrer su forma etérea. Durante milenios, su civilización había sido considerada la más avanzada tecnológicamente del Consejo. La idea de que una especie tan joven hubiera superado logros que les habían tomado eones desarrollar era casi incomprensible. El consejero Vortak proyectó nuevos datos que mostraban patrones de energía detectados cerca de Júpiter y Saturno. Las lecturas indicaban que los humanos estaban extrayendo y procesando gases de estos planetas gigantes a una escala industrial que desafiaba toda lógica económica conocida. ¿Para qué necesitarían semejante cantidad de helio 3 y deuterio?, preguntó la embajadora Sylph de las colonias cristalinas. Su forma traslúcida vibró con inquietud mientras señalaba los números en los hologramas. Zefira conocía la respuesta, pero esperaba estar equivocada. Esos elementos eran los componentes básicos para tecnología de fusión avanzada, pero en las cantidades que los humanos estaban procesando, solo podían tener un propósito: la construcción de naves de guerra de una escala nunca antes vista en la galaxia. Los archivos del Consejo contenían registros de la última vez que una civilización había emprendido un proyecto de construcción militar de semejante magnitud. Los hegemones de Rigel habían intentado conquistar 3 sectores galácticos hace 2000 años. Su campaña había terminado cuando una coalición de 500 especies había unido fuerzas para detenerlos. La guerra había durado 3 siglos y había resultado en la destrucción completa de la civilización hegemón. Pero los hegemones habían tenido milenios para desarrollar su tecnología militar. Los humanos habían logrado avances comparables en menos de 3 años de aislamiento. Esa velocidad de desarrollo era prácticamente imposible, a menos que hubieran descubierto algo fundamental sobre las leyes de la física que el resto de la galaxia desconocía. El almirante Krex activó una nueva serie de hologramas que mostraban el sistema solar interno. La Tierra seguía en su órbita normal, pero las construcciones en la Luna habían crecido exponencialmente. Estructuras masivas se extendían desde la superficie lunar hacia el espacio profundo, creando lo que parecía ser una estación espacial del tamaño de un planeta pequeño. Nuestros sensores más avanzados no pueden penetrar los campos de energía que rodean estas construcciones. La tecnología de camuflaje que están utilizando es superior a cualquier cosa que hayamos encontrado anteriormente. Zefira se acercó a los hologramas, estudiando cada detalle con la experiencia de alguien que había presenciado el ascenso y caída de docenas de civilizaciones. Los patrones de construcción humanos mostraban una eficiencia y propósito que la hacían sentir profundamente incómoda. No había desperdicio de recursos ni construcciones decorativas. Todo parecía diseñado para un propósito específico y letal.
La consejera Tara de los Mundos Unidos levantó sus 4 brazos en una gesticulación de alarma. Si los humanos están desarrollando capacidades militares de esta magnitud en secreto, debemos considerarlos una amenaza existencial para el orden galáctico. Un murmullo de acuerdo se extendió por la Cámara. Representantes de especies que raramente estaban de acuerdo en algo comenzaron a asentir con sus diversas formas anatómicas. La ausencia de los humanos del Consejo ya no parecía un misterio menor, sino una declaración silenciosa de independencia que podría preceder a algo mucho más amenazante. Zephyra recordó las últimas palabras del embajador Jake Morrison. Había mencionado casualmente que la humanidad estaba explorando nuevas fronteras de posibilidad. En ese momento, la frase había parecido retórica diplomática típica. Ahora se revelaba como una advertencia velada de lo que estaba por venir. Cada nueva revelación pintaba una imagen más aterradora de la transformación que había ocurrido en el sistema solar durante los 3 años de silencio. Los humanos no solo habían desarrollado tecnología avanzada, sino que habían reorganizado completamente su civilización alrededor de principios que el Consejo no podía comprender completamente. La sesión se extendió hasta bien entrada la noche cósmica, pero la pregunta fundamental permanecía sin respuesta. ¿Qué exactamente habían descubierto los humanos que les había permitido lograr semejante salto tecnológico en tan poco tiempo? Y más importante aún, ¿cuáles eran sus intenciones para el resto de la galaxia? Zephyra sabía que el Consejo tendría que tomar decisiones difíciles muy pronto. La era de tratar a la humanidad como una civilización menor había terminado definitivamente. The holographic displays flickered and died as emergency alarms began blaring throughout the Galactic Council chambers. Zephyra felt her ethereal form solidify instinctively as her species' ancient defense mechanisms activated. Around the vast orbital station, representatives from 1,000 civilizations turned toward the massive viewport that offered a panoramic view of the local star system. What they saw defied every assumption they had held about human capabilities. Massive ships, each one larger than most council member homeworlds, were emerging from what appeared to be empty space. The vessels possessed a sleek predatory design that spoke of advanced engineering principles none of the assembled civilizations had mastered. Their hulls seemed to absorb light rather than reflect it, creating moving shadows against the starfield. Admiral Krex's compound eyes dilated as his sensors struggled to analyze the approaching fleet. "Impossible," he whispered in his metallic voice. "Our detection grids show nothing until they choose to become visible." They using some form of dimensional phase technology. Commander Lisa Carter's voice suddenly filled the chamber through the communication arrays, speaking with the calm confidence that had become characteristic of human diplomatic contact. Honored members of the Galactic Council, this is the Earth Defense Coalition requesting permission to address the Assembly. Zephyra's 3 hearts hammered against her chest cavity as she recognized the subtle change in terminology. The humans were no longer representing Earth as a single planet seeking membership in the galactic community. They had transformed into something calling itself a defense coalition, implying military organization and preparation for conflict. The lead human vessel approached the council station with movements that seemed to bend space around it. The ship's approach vector was mathematically perfect, demonstrating navigation capabilities that exceeded council standards by several orders of magnitude. As it drew closer, the true scale of the construction became apparent. The vessel was not merely large, it was a mobile city containing population numbers that rivaled most council homeworlds. Councilor Bortak attempted to maintain diplomatic protocol despite the obvious shock rippling through the assembly. Human representative, you have been absent from council sessions for 3 standard years. The assembly demands an explanation for this breach of galactic law. The response came not from the ships but from a figure materializing in the center of the chamber through what appeared to be matter transportation technology. Commander Carter stood before them, but her appearance had changed dramatically from the last human representative they had seen. Her uniform incorporated materials that seemed to shift and flow like liquid metal, and her eyes held a depth of knowledge that spoke of accelerated learning beyond normal human capacity. Members of the council, Carter began, her voice carrying harmonics that suggested vocal enhancement technology.
Humanity withdrew from these proceedings when we discovered the true nature of galactic civilization. Your histories, which Q carefully edited in all communications with developing species, reveal a pattern of subjugation, disguised as cooperation. Sephira felt a chill of recognition. The humans had somehow accessed the restricted council archives that contained records of how advanced civilizations had systematically suppressed emerging species to maintain galactic stability. These files were supposed to be impossible to breach without authorization from at least 7 council members. Carter continued speaking as holographic displays materialized around her, showing detailed analysis of council activities over the past millennium. Your guidance of developing civilizations follows a consistent pattern. You provide limited technological assistance while ensuring that no species can advance beyond a level that might challenge the established order. When species show too much independent development, they are either absorbed into the council as junior members or they mysteriously face catastrophic setbacks. The assembled representatives began communicating frantically through their various methods of information exchange. Telepathic species created waves of psychic energy that pressed against Zephira's consciousness. The revelation that humans had uncovered the Council's deepest secrets was causing panic among civilizations that had spent eons maintaining their positions of power. Admiral Krex activated his battle analysis protocols, scanning the human ships for weaknesses. His readings showed energy signatures that defied classification. The vessels appeared to be powered by something beyond conventional fusion or antimatter technology. More troubling, his sensors detected weapon systems that operated on principles he could not identify. The question before this council, Carter continued, seemingly oblivious to the growing tension around her, is whether you will adapt to a new galactic reality or continue attempting to suppress species that refuse to accept artificial limitations on their development. Sephira found herself studying the human representative with a mixture of admiration and terror. In 3 years, humanity had not only developed technology that surpassed most council members, but they had also gained access to information that had been protected by the most advanced security systems in the galaxy. The implications were staggering. The crystalline colony's ambassador Sylph attempted to regain some semblance of diplomatic control. Human representative, your accusations are based on misunderstandings of complex historical necessities. The Council has maintained galactic peace for over 10,000 years through careful guidance of developing civilizations. Carter's response was immediate and devastating. Peace built on suppression is not peace, Ambassador. It is merely the temporary absence of open conflict, while underlying tensions build toward inevitable explosion. Humanity chose to step away from this system and develop our capabilities independently. We return now to offer an alternative. The word alternative sent shockwaves through the assembly. Civilizations that had spent millennia accepting their positions within the council hierarchy suddenly faced the posibilidades of a fundamental change to the galactic order. The human fleet hanging in space outside the station represented not just advanced technology, but a completely different approach to interstellar relations. Sephira realized that her worst fears from the beginning of the session had been conservative estimates. The humans had not simply developed advanced weapons or defensive capabilities. They had created an entirely new paradigm for civilization development that challenged the basic assumptions underlying galactic society. The tension in the council chamber reached critical levels as Commander Carter gestured toward the viewports, where additional human vessels continued to materialize from apparently empty space. Each new ship that appeared demonstrated design principles that pushed beyond the boundaries of known physics, their hulls incorporating materials that seemed to exist in multiple dimensional phases simultaneously. Ambassador Tara of the United Worlds activated her species' most advanced scanning protocols, attempting to analyze the human technology. Her readings showed energy patterns that suggested the humans had somehow learned to manipulate space-time itself as a construction materials. Impossible. She whispered through her translator device. They're using controlled gravitational fields as structural components. Sephira watched Carter's expression carefully.
noting the slight smile that suggested the human was aware of every scanning attempt being made by council members. The confidence displayed by the human representative was not arrogance born of ignorance, but the calm assurance of someone holding vastly superior capabilities. Your analysis efforts are welcomed, Ambassador Tara, Carter said, addressing the United World's representative. We have no intention of keeping our technological developments secret from species willing to engage in honest cooperation. Unlike the Council's traditional approach, we believe that suppressing scientific advancement ultimately weakens all participants in galactic civilization. The statement hit like a plasma charge through the assembled representatives. For 10 millennia, the Council had operated on the principle that technological advancement needed to be carefully controlled and distributed to maintain stability. The suggestion that open sharing of advanced knowledge could strengthen rather than destabilize galactic society challenged everything they had built. Councillor Bortak's four eyes focused intently on Carter as he attempted to reassert council authority. Human representative, your accusations regarding council policies are based on incomplete information. The guidance provided to developing civilizations has prevented countless wars and maintained prosperity across thousands of star systems. Carter nodded respectfully before responding. Councillor Bortak, our analysis of council histories shows that while open conflicts have been reduced, the underlying competitive tensions between civilizations have been intensifying for centuries. Your system has created a pressure cooker effect where suppressed conflicts build toward an inevitable explosion that will be far more devastating than the smaller conflicts you prevented. Admiral Craig's sensors detected new activity from the human fleet as additional vessels began launching smaller craft that moved through space with impossible agility. These smaller ships appear to be conducting some form of detailed scanning of the Council station and every vessel in the vicinity. Human representative, your fleet's actions could be interpreted as preparation for hostile engagement. Not hostile, Admiral, Carter replied calmly. Comprehensive. We are conducting full analysis of all Council technologies and capabilities to ensure that any future cooperation is based on complete information. The era of artificial information asymmetry ends today. The implications of that statement sent shockwaves through species that had built their entire power structures on controlling access to advanced knowledge. Sephira realized that the humans were not just challenging council policies, but were actively working to eliminate the information advantages that kept certain civilizations in positions of dominance over others. Andromedan Federation's Commander Nexus activated emergency protocols as his synthetic consciousness processed the ramifications of complete technological transparency. Such actions could destabilize the entire galactic economic system. Civilizations that have invested millennia in developing technological advantages would lose their competitive positions. Carter's response revealed the depth of human analysis of galactic society. Commander Nexus, our economic model suggests that removing artificial scarcity of knowledge will actually increase overall galactic productivity by several orders of magnitude. When civilizations stop spending resources on suppressing competitors and instead focus on collaborative development, the results benefit everyone involved. Sephira found herself fascinated by the human approach to interstellar relations. Instead of seeking to join the existing power structure or attempting to dominate it through superior force, the humans were proposing to transform the fundamental principles that govern galactic civilization. The audacity was breathtaking. The Crystal Colony's Ambassador Sylph projected distress patterns through her translucent form as she contemplated the economic implications. Human representative, your proposals would eliminate the incentive structures that have driven technological advancement for millennia. Why would civilizations invest in research and development if they cannot maintain exclusive access to their discoveries? Because, Ambassador Sylph, Carter replied with obvious patience, our research shows that open collaboration produces technological advancement at rates that far exceed competitive development. When civilizations share knowledge and build upon each other's discoveries, the rate of innovation increases exponentially rather than linearly. The human fleet continued its activities around the Council station.
with smaller vessels conducting what appeared to be comprehensive analysis of every system and technology in use by the assembled civilizations. More troubling for many representatives, the scans seem to be penetrating security protocols that were supposed to be impregnable. Admiral Kregs attempted to activate defensive countermeasures against the human scanning activities, only to discover that his systems were being somehow suppressed without any detectable interference. Human representative. You are conducting unauthorized intelligence gathering activities against sovereign civilizations. Carter's expresión se llenó in surprise at the Admiral's concern. Admiral, we are simply conducting the same type of comprehensive analysis that every council member performed on humanity when we first joined the galactic community. The difference is that we are being open about our activities rather than pretending they are not occurring. Zephyra felt a moment of uncomfortable recognition as she recalled her own civilization's intelligence-gathering efforts against humanity during their early years in the Council. Every species presented had conducted similar activities, but they had done so covertly while maintaining diplomatic pretenses of respect for human sovereignty. The session was revealing that the humans had not only developed superior technology during their 3 years of absence, but had also gained a sophisticated understanding of how galactic politics actually function beneath the diplomatic facades that the Council maintained. Los sensores de la estación del Consejo detectaron algo que desafió toda comprensión de la física galáctica conocida. Las naves humanas no solo estaban presentes en el espacio normal, sino que parecían existir simultáneamente en múltiples dimensiones. Zephyra observó con creciente inquietud cómo los análisis mostraban firmas energéticas que sugerían que los humanos habían aprendido a manipular la estructura fundamental del espacio-tiempo. El comandante Carter continuó su presentación mientras hologramas más detallados aparecían alrededor de la cámara. Estas proyecciones mostraban no solo las construcciones que el Consejo había detectado en el sistema solar, sino también revelaciones sobre actividades humanas que habían permanecido completamente ocultas a los sensores más avanzados de la galaxia. Miembros honorables del Consejo, la voz de Carter llevaba ahora armónicos que resonaban con frecuencias que varias especies presentes encontraban profundamente inquietantes. Hemos descubierto principios fundamentales sobre la naturaleza de la realidad que han permanecido ocultos para la mayoría de civilizaciones galácticas. El consejero Vortat activó protocolos de emergencia mientras intentaba analizar las implicaciones de lo que estaba presenciando. Los datos que fluían de los sensores de la estación sugerían que los humanos no solo habían desarrollado tecnología avanzada, sino que habían logrado manipular las leyes básicas de la física de maneras que desafiaban milenios de conocimiento científico acumulado. Las proyecciones holográficas mostraron instalaciones humanas que se extendían no solo a través del sistema solar, sino también a dimensiones paralelas. Estructuras masivas existían simultáneamente en múltiples planos de realidad, utilizando recursos y energía de fuentes que el Consejo no sabía que existían. La tecnología que observan, explicó Carter, se basa en nuestra comprensión de que la realidad consensual que llamamos universo físico es solo una capa de un sistema multidimensional mucho más complejo. Cuando los humanos aprendimos a acceder y manipular estas capas adicionales, nuestras capacidades de desarrollo se expandieron exponencialmente. Zephyra sintió que sus núcleos de conciencia vibraban con frecuencias de pánico. Su civilización había pasado milenios explorando los límites de la física dimensional, pero nunca había logrado acceso práctico a planos alternativos de realidad. La idea de que los humanos hubieran dominado esta tecnología en menos de 3 años era casi incomprensible. El almirante Kregs intentó activar sistemas de análisis militar más profundos solo para descubrir que sus sensores más avanzados no podían penetrar completamente las construcciones humanas. Comandante Carter, las estructuras que están mostrando violan principios fundamentales de conservación de energía y materia. ¿Cómo han logrado acceso a recursos prácticamente ilimitados? La respuesta de Carter reveló la magnitud completa de los logros humanos. Almirante, cuando se aprende a acceder a dimensiones paralelas, los conceptos tradicionales de escasez de recursos se vuelven obsoletos. Cada dimensión contiene versiones alternativas de sistemas estelares,
planetas y recursos materiales. Los humanos hemos aprendido a extraer y utilizar estos recursos sin afectar negativamente ninguna línea temporal específica. El impacto de esta revelación se extendió por la Cámara del Consejo como una onda de shock psíquica. Civilizaciones que habían construido sus economías y estructuras de poder basándose en la administración cuidadosa de recursos limitados se enfrentaban súbitamente a la posibilidad de abundancia prácticamente infinita. Y ese bajorado Sylph de las colonias cristalinas proyectó patrones de alarma extrema a través de su forma translúcida. Si los humanos tienen acceso a recursos interdimensionales ilimitados, entonces todos los equilibrios de poder que han mantenido la estabilidad galáctica durante milenios se han vuelto irrelevantes. Carter asintió con una expresión que combinaba comprensión y determinación. Precisamente, embajadora, esta es la razón por la cual la humanidad se retiró temporalmente del Consejo. Necesitábamos tiempo para desarrollar estas capacidades y preparar un enfoque completamente nuevo para las relaciones intergalácticas. Zefira observó cómo las flotas humanas comenzaron a demostrar capacidades que desafiaban toda lógica tecnológica conocida. Naves enteras desaparecían del espacio normal solo para reaparecer instantáneamente en ubicaciones diferentes sin utilizar ningún método de propulsión detectable. Otras embarcaciones parecían existir en múltiples ubicaciones simultáneamente. El comandante Nexus de la Federación Andromedana procesó los datos a velocidades que sobrecargaron temporalmente sus sistemas sintéticos. Los humanos han desarrollado capacidades que exceden nuestros modelos teóricos más avanzados. Sus naves están utilizando manipulación dimensional directa como método primario de transporte y comunicación. Las implicaciones militares de estas capacidades eran aterradoras para los miembros del Consejo. Una civilización con acceso a tecnología interdimensional podría aparecer en cualquier sistema estelar instantáneamente sin utilizar rutas de viaje predecibles que permitieran preparación defensiva. Los conceptos tradicionales de estrategia militar se volvían completamente obsoletos. Carter continuó su presentación, mientras más detalles se revelaban sobre las actividades humanas durante su periodo de aislamiento. Hemos utilizado estos 3 años no solo para desarrollar nuevas tecnologías, sino también para preparar un marco completamente diferente para la cooperación intergaláctica. Los humanos proponemos reemplazar el sistema actual de competencia controlada con un modelo basado en colaboración abierta y compartición completa de conocimientos. El consejero Bortak intentó mantener algún control sobre la situación mientras procesaba las implicaciones de lo que estaba escuchando. Comandante Carter está proponiendo transformaciones fundamentales que afectarían a miles de civilizaciones y billones de seres conscientes. Tales cambios no pueden implementarse sin consideración cuidadosa de las consecuencias. La respuesta de Carter demostró que los humanos habían anticipado estas preocupaciones y desarrollado respuestas comprensivas. Consejero Bortak, hemos pasado considerable tiempo analizando todos los aspectos de estas transformaciones. Nuestros modelos predictivos, que ahora incluyen análisis multidimensional de líneas temporales alternativas, sugieren que los beneficios de la cooperación abierta superan dramáticamente los riesgos de mantener el sistema actual. Zefira se dio cuenta de que la humanidad no estaba simplemente proponiendo cambios políticos o económicos. Estaban ofreciendo acceso a capacidades tecnológicas que podrían transformar fundamentalmente la naturaleza de la existencia consciente en la galaxia. La demostración de capacidades humanas se intensificó cuando el comandante Carter activó sistemas que permitieron a los representantes del Consejo experimentar directamente aspectos limitados de la percepción multidimensional. Zefira sintió que su conciencia se expandía súbitamente más allá de los límites normales de su forma etérea, permitiéndole percibir capas de realidad que había permanecido completamente ocultas durante milenios de existencia. A través de esta percepción expandida, pudo observar las verdaderas dimensiones de las construcciones humanas, lo que los sensores del Consejo habían detectado como estructuras masivas en el espacio normal eran apenas las proyecciones tridimensionales de complejos interdimensionales que se extendían a través de docenas de planos paralelos de existencia.
Esta experiencia perceptual, explicó Carter, mientras los miembros del Consejo luchaban por procesar la información sensorial completamente nueva, representa apenas una fracción de las capacidades que los humanos hemos desarrollado para interactuar con la estructura multidimensional de la realidad. Cuando las civilizaciones aprenden a operar en múltiples planos simultáneamente, las limitaciones tradicionales de espacio, tiempo y recursos se disuelven. El almirante Kreggs experimentó la sensación más perturbadora de su existencia, cuando su conciencia tocó brevemente percepciones de versiones alternativas de sí mismo, existiendo en dimensiones paralelas. Sus protocolos de análisis militar se sobrecargaron completamente al intentar procesar las implicaciones estratégicas de enemigos potenciales que podrían atacar desde dimensiones que él no sabía que existían. Las flotas humanas continuaron sus demostraciones, mostrando capacidades que redefinían completamente los conceptos básicos de poder militar y tecnológico. Naves individuales comenzaron a dividirse en múltiples versiones de sí mismas, cada una operando independientemente en dimensiones diferentes pero manteniendo coordinación perfecta a través de métodos de comunicación que trascendían las limitaciones del espacio-tiempo normal. Zefira observó con fascinación y terror crecientes cómo una sola nave humana se transformó en lo que parecían ser cientos de embarcaciones, cada una tan real y funcional como la original. Los sensores del Consejo confirmaron que no se trataba de ilusiones o proyecciones holográficas, sino de manifestaciones físicas genuinas que existían simultáneamente en múltiples planos de realidad. La tecnología que están presenciando, continuó Carter, se basa en nuestra comprensión de que cada decisión consciente crea ramificaciones dimensionales. Los humanos hemos aprendido a acceder y coordinar estas ramificaciones, permitiéndonos existir y operar simultáneamente en múltiples líneas temporales. El consejero Bortak sintió que sus sistemas de procesamiento de información se acercaban al colapso mientras intentaba comprender las implicaciones de lo que estaba observando. Comandante Carter, están describiendo capacidades que exceden todo lo que hemos considerado teóricamente posible. ¿Cómo logró la humanidad semejante avance en tan poco tiempo? La respuesta de Carter reveló aspectos aún más perturbadores del desarrollo humano. Consejero, cuando los humanos comprendimos que el Consejo había estado suprimiendo activamente el desarrollo de civilizaciones emergentes, decidimos explorar métodos de avance que fueran independientes de las limitaciones que ustedes consideran fundamentales. Las proyecciones holográficas mostraron instalaciones de investigación humanas que existían fuera del flujo temporal normal. Científicos humanos trabajaban en aceleración temporal extrema, permitiéndoles realizar siglos de investigación en periodos de tiempo comprimidos. Simultáneamente, otros equipos de investigación operaban en dimensiones donde las leyes de la física funcionaban de manera diferente, explorando principios científicos que eran imposibles de estudiar en la realidad consensual normal. Nuestros avances, explicó Carter, fueron posibles porque dejamos de aceptar las limitaciones que el Consejo presenta como absolutas. Cuando los humanos comenzamos a explorar activamente realidades alternativas donde estas limitaciones no existían, descubrimos que muchas de las leyes naturales que gobiernan el desarrollo tecnológico son artificiales. Esta revelación envió ondas de shock a través de especies que habían construido civilizaciones enteras basándose en la creencia de que ciertas limitaciones tecnológicas eran fundamentales e insuperables. La posibilidad de que el Consejo hubiera estado perpetuando restricciones artificiales durante milenios mientras mantenía deliberadamente a las civilizaciones en niveles de desarrollo limitados era casi demasiado perturbadora para contemplar. La embajadora Tara de los Mundos Unidos activó protocolos de comunicación de emergencia con su gobierno, mientras procesaba las implicaciones de lo que estaba aprendiendo. Comandante Carter, está sugiriendo que el Consejo ha estado suprimiendo activamente el potencial de desarrollo de todas las civilizaciones miembros durante milenios. Carter asintió con una expresión que combinaba tristeza por el conocimiento perdido y determinación para corregir la situación. Embajadora Tara, nuestro análisis de los archivos históricos del Consejo muestra un patrón consistente de intervención para prevenir que las civilizaciones emergentes desarrollen capacidades que podrían desafiar el orden establecido. Esta supresión ha retrasado el progreso galáctico por millones de años.
Las flotas humanas comenzaron una nueva fase de demostración, mostrando tecnologías de construcción que utilizaban manipulación directa de la estructura dimensional del espacio. Ante los ojos asombrados de los representantes del Consejo, los humanos construyeron instantáneamente una estación espacial masiva utilizando materiales extraídos directamente de dimensiones paralelas. El proceso de construcción no siguió ninguna metodología conocida por las civilizaciones del Consejo. En lugar de ensamblar componentes prefabricados, los humanos parecían estar literalmente tejiendo la estructura de la realidad para crear materiales y sistemas que no habían existido momentos antes. Esta capacidad de construcción interdimensional, explicó Carter, permite a la humanidad crear infraestructura y recursos según necesidades específicas, eliminando las limitaciones tradicionales de disponibilidad de materiales y tiempo de construcción. Zéfira se dio cuenta de que estaba presenciando no solo una demostración de capacidades tecnológicas superiores, sino una transformación fundamental en la naturaleza de lo que significaba ser una civilización avanzada. Los humanos habían trascendido completamente los paradigmas que habían gobernado el desarrollo galáctico durante eones, creando posibilidades que redefinían los límites de lo posible. The transformation of the Galactic Council session reached a critical juncture when Commander Carter announced the next phase of human demonstration. The massive fleet surrounding the Council station began coordinating activities that challenge every assumption about the limitations of space-time manipulation that the assembled civilizations had held for millennia. Ephira watched in growing amazement and terror as human vessels began demonstrating what Carter described as temporal engineering. Individual ships started moving backward and forward through time while maintaining their positions in normal space, creating complex patterns where the same vessel existed in multiple temporal states simultaneously. Honored Council members, Carter's voice carried harmonics that seemed to resonate across multiple dimensional frequencies. The capabilities you are observing represent humanity's solution to what we identified as the fundamental problem with galactic civilization, the artificial restriction of development potential imposed by fear of change. Admiral Craig's sensors detected temporal anomalies that his equipment had been designed to register as impossible readings. Human ships were apparently conducting construction projects that extended across multiple timelines, building structures that existed in the past, present, and future simultaneously. The engineering principles involved were so advanced that his analysis systems could only classify them as beyond current theoretical frameworks. The demonstration escalated when the human fleet began what Carter described as reality synthesis. They started creating entirely new star systems by extracting material and energy from parallel dimensions and assembling them in configurations that optimize habitable zone characteristics for multiple species simultaneously. The process you are witnessing, Carter explained as the assembled representatives watched new solar systems literally materialize in nearby space, demonstrates humanity's approach to resource abundance. Instead of competing for limited resources in single-dimensional reality, we have learned to synthesize the resources we need from the infinite variations available across parallel dimensions. Council Bortag's four eyes dilated as he struggled to process the implications of what he was observing. Civilizations that had spent aeons carefully managing resource allocation and population limits were suddenly confronted with the possibility of abundance so complete that traditional economic and political structures would become meaningless. The United World's Ambassador Tara transmitted emergency communications to her government while attempting to analyze the human technological demonstrations. Commander Carter, the capabilities you are displaying would fundamentally destabilize every aspect of galactic society. Civilizations that have built their entire existence around resource management and territorial control would face complete restructuring. Carter's response revealed the depth of human planning for this transformation. Ambassador Tara, humanity has spent considerable efforts analyzing the transition challenges that galactic civilization would face in adapting to abundance-based rather than scarcity-based social structures. We have developed comprehensive assistance programs to help civilizations make this transition smoothly.
The holographic displays around the chamber show detailed plans for what the humans describe as the Civilization Evolution Assistance. The programs included technological sharing protocols, economic transition frameworks, and social adaptation support systems designed to help existing civilizations transform their fundamental organizational principles without losing their cultural identities. Zephyra found herself studying these transition plans with growing fascination. The humans had apparently anticipated every major challenge that galactic civilizations would face in adapting to their new paradigm, and had developed sophisticated solutions that respected the diversity of conscious existence while promoting collaborative development. The Andromedan Federation's Commander Nexus processed the human proposals through his most advanced analytical protocols. Commander Carter, your transition frameworks appear to address most technical challenges, but they require fundamental changes in how conscious beings understand their relationship to existence itself. Many species may be unable or unwilling to adapt to such radical transformations. Carter nodded with understanding that suggested the humans had deeply considered this challenge. Commander Nexus, our analysis indicates that adaptation will be easier than most civilizations expect, because the limitations they believe are fundamental to conscious existence are actually learned restrictions that can be unlearned through appropriate support. The Homan fleet began demonstrating what Carter described as consciousness expansion technology. Using their interdimensional capabilities, they created fields that allowed interested council members to experience enhanced awareness without permanent modification. Volunteers could temporarily perceive multiple dimensions, understand complex mathematical relationships intuitively, and communicate directly with the quantum structures underlying reality. Several representatives volunteered for the consciousness expansion demonstration, including members from species known for their conservative approach to technological change. Zephyra watched their reactions carefully as their awareness expanded beyond normal limitations. The results were remarkable. Species that had traditionally been cautious about technological advancement began expressing enthusiasm for collaborative development when they could directly perceive the benefits of interdimensional cooperation. The conscience expansion allowed them to understand intuitively that the human proposals would enhance rather than threaten their essential nature as conscious beings. Admiral Kreggs volunteered for the consciousness expansion protocol despite his military conditioning toward caution with unknown technologies. His experience was particularly significant because his species had built their entire civilization around military hierarchy and controlled technological development. When Kreggs emerged from the consciousness expansion experience, his analysis of the human proposals had fundamentally changed. Commander Carter, he announced to the Assembly, "Your technologies and social frameworks address military security concerns that I had not realized were artificially created by resource scarcity paradigms. When abundance is genuine, the motivations for territorial conflict dissolve naturally." The session continued for hours as more council members volunteered for consciousness expansion experiences and began understanding the true scope of human proposals. What had initially appeared to be a challenging negotiation about technological sharing was transforming into collaborative planning for galactic civilization evolution. Carter addressed the Assembly as the immediate crisis atmosphere began shifting toward cooperative problem-solving. Honor Council members, humanity returns to galactic civilization not as conquerors or competitors, but as partners in the next phase of conscious evolution. We offer these capabilities freely to any civilization willing to embrace collaborative development. The transformation in the council chamber was remarkable. Representatives who had begun the session viewing humanity as a potential threat were now engaging in detailed discussions about implementation timelines and coordination protocols for civilization-wide transformation. Zephyra realized that she was witnessing the end of one era of galactic civilization and the beginning of something unprecedented in the galaxy's history. The humans had not simply developed superior technology, they had created a completely new paradigm for conscious existence. They promised to elevate every participating civilization beyond their current limitation.